Estamos aquí de nuevo en Tangente, comenzando la semana del, ¿qué sería? 13 de mayo es hoy. No, 12. 12 de mayo, sí. ¿verdad? Sí. Sí, estamos comenzando la semana del 12 al 17 de mayo de aquí en Guatemala, y precisamente lo que estamos haciendo es continuando con José Luis Moreira. Tuvimos recientemente un programa del serial sobre los cambios en el orden mundial. Esta ya sería el cuarto programa de la serie y era bueno que tocáramos base con un economista. La primera parte de la conversación con José Luis giró alrededor de ordenar nuestras ideas de este sistema mundo, cuándo se había instalado, cuál era su apogeo y cuál era su momento de crisis. Y a partir de eso sacamos algunas ideas bastante interesantes que imprueban muchas de las narrativas existentes. Entonces, hagamos un resumen. Creo que es bueno. Cerramos la vez pasada con un resumen, pero para los que no han visto el programa anterior y están entrando en frío, o para los que quieren continuar y seguir las ideas, repasémoslas. Entonces decías, primero, este orden mundial no se instaló nada más con los Bretton Woods en la posguerra. Venía de antes. Lo amarraste. Sobre todo al surgimiento de la banca para países, especialmente, la consolidación de la banca del siglo XIX, especialmente con el epicentro en Europa, en Londres. En Londres, correcto. Punto número 1. Punto número 2, repasemos el surgimiento de Estados Unidos como el hegemón mundial en el periodo de entreguerras, podríamos decirlo, cómo sobrepasa al imperio británico. También nos mencionabas sobre el autor, recuérdame el nombre, por favor. Kindleberger. Que decía que era necesario y era bueno que hubiera un hegemón. Todavía le pusimos el colofón aquí, que un hegemón que fuera predecible, que su política fuera consistente. Es parte de lo que lo hace hegemón, ¿va? Claro. Después de eso, entonces ya repasamos la instalación de los acuerdos Bretton Woods, el apogeo del multilateralismo. ¿Qué es el multilateralismo básicamente, José Luis? Multilateralismo, una definición así científica, pero básicamente es un sistema de gobernanza donde conceptualmente varios países toman las decisiones que aplican al mundo, ¿verdad? Podemos simplificarlo como hay instituciones que atienden los problemas mundo desde una óptica de gobernanza mundial y no nada más regional. Sí. Y eso sí, obviamente lo consolidan las instituciones Bretton Woods. Estamos hablando de todo lo que surgió. Ya venían algunas instituciones, pero era distinto. Pero era distinto. Se consolida, obviamente, después ese refrito veníamos de la Liga de Naciones sin dientes a las instituciones Bretton Woods, tanto el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, por supuesto también tenemos que meter ahí a las Naciones Unidas, por ejemplo. Correcto. Y después llegamos al apogeo. El apogeo lo definiste como en los 90s. Digamos, donde 70s a 90s. Ese multilateralismo producto de los acuerdos de Bretton Woods, donde fue más, con más dientes, digamos, fue de los 70s al 98. Sí, la pérdida del patrón oro, como en ese momento empieza el cambio y monedas flotantes. También como las medidas de ajuste estructural son un gran power de las instituciones Bretton Woods. Es el momento en el Fondo Monetario Internacional reestructura la deuda de países, pero les impone una ruta de reformas, ¿verdad? Especialmente a responsabilidad del gasto fiscal, privatización. Y ese es, digamos, lo que algunos le llaman también el ajuste neoliberal en los 90s. Ese es el apogeo. Después viene la crisis. La crisis que empieza, digamos, a principios de los 90, ¿no? O sea, y que su punto, digamos, el cenit de la crisis, donde todo el multilateralismo ha venido en declive. Te mencioné que yo lo piñaba en el 98, ¿verdad? Con la crisis de los países emergentes, con Corea, Taiwán, Indonesia, Rusia, ¿verdad? Que ahí fue, especialmente, digamos, si nos vamos a un punto de vista un poco más técnico, macroeconómico, tiene que ver con el escepticismo en torno a la apertura generalizada e indiscriminada de la cuenta capital, ¿verdad? Es decir, flujos de capitales entrando a los países libremente. Digamos, el 98 fue justo lo que probó, digamos, que tener una apertura indiscriminada de flujos de capitales puede provocar inestabilidad, ¿verdad? Argentina lo venía viviendo desde hace muchísimo, pero donde hubo el reto a nivel conceptual y donde dijo, sí, tal vez abrir la cuenta capital indiscriminadamente probablemente no sea tan bueno, fue con la crisis del
del 98, ¿verdad? Corea, Taiwán, Indonesia, todos estos países que sufrieron devaluaciones masivas, huida de capital. Ahí, digamos, empezó a teorizar y que se puso de moda, digamos, a nivel de academia económica, el famoso concepto de, bueno, el hot money, ¿verdad? Y el capital flight, que hot money es todos esos flujos de dinero especulativos que entran en cuestión de días, ¿verdad? Y salen en cuestión de días, ¿verdad? Y bueno, y el capital flight es la huida de capitales cuando todo eso sale y te provoca toda esta inestabilidad, ¿verdad? O sea, devaluaciones, crisis fiscales, tienes que subir las tasas de interés, y como subir las tasas de interés tienes una ralentización en la actividad económica. Eso también al mismo tiempo te puede provocar crisis fiscales. Entonces, bueno, digamos, aquí sí podemos usar la palabra ortodoxia, ¿verdad? Toda esta ortodoxia en torno a la apertura indiscriminada de la cuenta capital fue seriamente cuestionada, y con ella las recetas, digamos, neoliberales que estaba imponiendo el multilateralismo desde los años 70, ¿verdad? A partir de ahí tenemos... Es ese capital mariposa, ¿verdad? Que busca así como los resquicios. Sí, es el hot money, le dicen, ¿verdad? O sea, literalmente dinero caliente, y es lo que Argentina desde hace 2 siglos es el país que más ha sufrido producto del hot money. Y bueno, no estamos hablando de eso hoy, ¿verdad? Pero... digamos, todos los productos, todos los problemas de Argentina macroeconómicos, digamos, de este milenio, ¿verdad? A partir de los 2000, se pueden trazar desde los 50, digamos, porque no estamos hablando de Argentina hoy, ¿verdad? Pero desde los 50 hubo una acumulación, producto del peronismo, ¿verdad? Acumulación agresiva de deuda pública. Pero el agravante, y que no ha salido de ese ciclo, ¿verdad? Puede que ahora salgan, vamos a ver. Pero lo que, digamos, desencadenó todo este ciclo de hot money, de dinero, de capital súper especulativo, fue la apertura indiscriminada de la cuenta capital. Y eso pasó en la dictadura de los 70, ¿no? Que ellos, bueno, otra vez este paradigma neoliberal. Y lo peor es que yo siempre he dicho en esta tribuna que yo me considero neoliberal, ¿verdad? Pero ahí ya se volvió un dogma, ¿verdad? Entonces ahí se vuelve problemático. Pero bueno, en Argentina en los 70s abre cuenta capital agresivamente, entonces acumulación otra vez, ¿verdad? Se vuelve efecto bola de nieve por la entrada de dinero especulativo, devaluaciones, acumulación de deuda pública, después reestructuración y otra vez el ciclo, ¿verdad? Sí, ese es bucle, precisamente Argentina, y es sobre el todo, poster child de ese bucle. Y sobre todo teniendo en cuenta que Argentina tiene mercados de capitales de país desarrollado, pero una matriz productiva de productor de commodities, ¿verdad? Entonces eso es una receta para la inestabilidad, que en ese momento, en los 70s, 80s, era la receta de las instituciones multilaterales, ¿verdad? Abra la cuenta capital, deje entrar la inversión libremente, que no va a pasar nada, desarrolle sus mercados de capitales. Obviamente, en Guatemala, ahora que digamos que debería ser el tema de la conversación de hoy, si miras todos los indicadores, de hecho los indicadores que desarrolla el Fondo Monetario, se piensa que Guatemala es un país con relativa apertura de cuenta capital, pero no es así. De hecho, si quitas, o sea, si a esos indicadores que miden la apertura de la cuenta capital de Guatemala le quitas el efecto de las remesas, Guatemala es un país hiper cerrado a los flujos de capital, hiper cerrado. Y esto obviamente tiene que ver con cuestiones regulatorias, pero también con la ausencia, por ejemplo, de mercados de capitales, ¿verdad? Pero bueno, claro, esa es otra discusión. Pero bueno, para volver al tema, 98 empieza el escepticismo en torno a la receta neoliberal, crisis del 2008, ¿verdad? Donde, bueno, pues te saltaste ahí la Organización Mundial de Comercio. Que eso fue en 95 y más crucial, la entrada de China. La entrada de China a la Organización Mundial de Comercio en 2001. ¿verdad? Que básicamente se convierte en los dientes que permiten guardar el orden establecido de los países. O sea, es básicamente poder sancionar y detrás podrías poner que hay intenciones de avanzar las fortunas de ciertos países, más que verdaderamente velar por unas reglas de juego de un comercio que aplican igual para todos. O sea... Y los procesos de litigio en la OMC duran años, o sea... Sí. Es una espada de Damocles que te puede hacer doblar la mano. Y solo a los pequeños... Solo los países pequeños son... obedecen y, digamos, en los litigios internacionales contra inversionistas pierden, ¿verdad? Sí. Y bueno, de hecho, con una persona tuve un pequeño debate sobre ese tema y yo pensaba que... sí, digamos que la distribución de las resoluciones de esto, digamos, de todo este sistema de resolución de disputas con inversionistas era más equitativo, pero resulta que los datos te dicen que
hay un sesgo muy fuerte a favor de los inversionistas internacionales, ¿verdad? Entonces, al final de cuentas, no, y además países como Guatemala, que tienen tan poco ordenado su litigio y su arbitraje, los contratos que firman son tan mal estructurados, eso es, o sea, casi que es en ese momento la víctima perfecta para ese tipo de grandes firmas. Solo quiero cerrar el resumen de donde nos habíamos quedado y ya comenzamos. Bueno, lo último que yo cerraría es el tema que Trump entiende que Estados Unidos ha sido víctima a la larga de este orden establecido y especialmente, digamos, lo ve como una gran carga el tema de tener la moneda que es el patrón mundial, el dólar, la moneda de reserva. Si su amigo canino tiene problemas del corazón, le traemos hoy en día la solución de la marca Brauer. Puede ser tanto Pragma como Pigmebondan. Necesita usted consultar con el veterinario antes de utilizar estos productos. También los adquiere en la veterinaria. Entonces, cuidemos siempre de nuestras mascotas. Vamos, les hagamos la revisión, el chequeo. Y si tiene problemas del corazón, inmediatamente pregúntele al veterinario por los productos de la marca Brauer, tanto Pragma como Pigmebondan. Pero, y con eso cierro, digamos, la conversación que habíamos tenido y podés ahí darle, digamos, el broche para iniciar la nueva. Al contrario, es una gran ventaja para Estados Unidos porque les permite, si la gente hace sus reservas en dólar, eso les permite en ese momento poder echar a andar la maquinita de hacer pisto. Claro, ceden en ese momento los países que se hacen de esa deuda, tienen una palanca sobre Estados Unidos, pero todavía tenés cierto control sobre cómo podrías estructurar esa deuda. Sí, o sea, digamos, hay implicaciones sociales, ¿verdad? A nivel de la sociedad de Estados Unidos de tener la moneda de reserva. Y este libro también ha sido muy polémico, ¿verdad? Porque lo han criticado mucho, pero hay cosas muy interesantes ahí que lo recomiendo, que vale la pena echarle un ojo. Y es bien didáctico, ¿verdad? Que es Trade Wars are Class Wars. Las guerras comerciales son guerras de clases, ¿verdad? De Michael Pérez y Matthew Klein, ¿verdad? Digamos, la teoría de ellos, la hipótesis en ese sentido es que debido o sea, que los imbalances a nivel de cuenta comercial entre China y Estados Unidos lo que están reflejando es sistemas estructuralmente desiguales y que no permiten el consumo, sobre todo con los chinos, ¿verdad? Bueno, y Estados Unidos también. Entonces la acumulación de riqueza, porque como los ricos tienden a consumir menos relativamente, ¿verdad? Se acumulan activos. Menos porcentualmente, o sea, digamos, exactamente, relativamente, ajá. Entonces lo que ellos abogan es, digamos, medidas que reduzcan la desigualdad, porque con eso vas a tener un comercio más equitativo, ¿verdad? Pero es un libro muy interesante, salió hace 2021, algo así, lo recomiendo. Pero lo que voy es que el hecho de tener la moneda reserva subsidia el consumo, ¿verdad? Te subsidia una clase de consumidores en Estados Unidos, y ese es el gran privilegio que Donald Trump no entiende. Y decías que él lo ve como una carga, pero su posición es bien contradictoria, ¿verdad? Porque a la vez quiere instrumentalizar el dólar como herramienta geopolítica. Y en muchas ocasiones ha dicho que sí, que quiere el dólar súper fuerte, que pero no puedes tener el dólar súper fuerte y al mismo tiempo reducir tu déficit comercial, ¿verdad? Porque, o sea, eso, bueno, podemos meternos a los tecnicismos, ¿verdad? Pero lo que te favorece una economía basada en exportaciones es tener una moneda depreciada, digamos. Eso te favorece la competitividad internacional y te permitiría, en teoría, reducir el déficit comercial, ¿verdad? Pero no puedes al mismo tiempo tener un dólar fuerte porque es contradictorio a un nivel de contabilidad macroeconómica, el hecho de... Si me permitís, también es una contradicción que vivimos aquí en Guatemala, que estamos atrapados precisamente con el tema de la política monetaria y que hay un mandato, no sé si es el mandato, pero digamos hay una misión clara que se ha impuesto el Banco de Guatemala de mantener un dólar relativamente estable frente al quetzal o viceversa. Pero eso hay una gran tensión entre convertirnos en un país que verdaderamente sea un player y que aspire a cuotas de mercado internacional, pero dependemos en esa medida enorme de las remesas, que ya va para un 20% del Producto Interno Bruto, y que es lo que dinamiza aquí la economía nacional. Entonces, tenés esa gran tensión de que las personas que reciben eso, que es 1 de cada 5 guatemaltecos,
No sé exactamente, eso me acabo de decir. Digamos, es el 20% más o menos de lo que El produce equivalente al Guatemala. 20%, sí. Y entonces terminas con esta contradicción horrible, ¿verdad? El famoso mal holandés, que es una de las primeras conversaciones que tuvimos cuando yo te conocí hace ya algunos años. Entonces, es difícil, digamos, abordar ese tema aquí en Guatemala, ya no digamos con otros incentivos en Estados Unidos, los que estabas explicando respecto a tener la moneda de reserva. Y de hecho sobre eso, yo he sido muy crítico, ¿verdad? El TLC que firmó Guatemala con Estados Unidos, porque es parte de los... O sea, uno puede señalar las virtudes, ¿verdad? Pero las virtudes que ha sido el TLC, la construcción de centros comerciales. Eso. Sí. Porque te favorece una economía de consumo, de importación de productos, consumo, de bienes raíces, pero eso no te genera... Bienes no transables. Bienes no transables, de servicios de baja sofisticación económica. Y bueno, puedes hablar de inversión, bla, 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 pero como modelo país, y esa es la reflexión que todavía no hemos hecho, ¿verdad? Que como modelo país, no puedes desarrollar un país a base de centros comerciales, pues eso no es, digamos, desde el punto de vista de la sofisticación económica, una actividad en la que te tenés que concentrar. Y lo miras, digamos, además en la estructura de la cartera de créditos de los bancos privados aquí en Guatemala. Sí. Son créditos para consumo, lo que estimulan, no créditos para inversión. Y volviendo a eso, digamos, al tema de macroeconomía internacional, Guatemala acumula, o sea... No sé si te acordás, pero cuando en el Liberation Day de Trump, Guatemala fue uno de los países que tuvo menos aranceles, ¿verdad? ¿Y por qué crees que fue esto? Porque a eso iba, ¿verdad? Que Guatemala tiene un súper déficit comercial con Estados Unidos. Claro. O sea, nosotros importamos muchísimo y exportamos muy poco a Estados Unidos. Y si existiera alguien que no fuera un hipócrita, que agarra ideologías con el puro propósito de favorecer sus propios privilegios y se pusiera el gorro de Trump tal como es, nosotros deberíamos de estar imponiendo aranceles a todos los productos de Estados Unidos, ¿verdad? Porque nuestro déficit comercial con Estados Unidos es grosero. Y obviamente esto es estable macroeconómicamente por lo que ya habías mencionado, ¿verdad? El tema de las remesas. Que eso... Sí. O sea, dólares salen por la importación, por las importaciones de todos los productos que llegan de Estados Unidos. Pero entran por las remesas. Pero entran por las remesas, ¿verdad? No porque estés produciendo y estén comprando. Digamos, el efecto neto es que te mantiene un tipo de cambio estable, pero en realidad no es tan así porque... O sea, se netea como un tipo de cambio cuasi fijo, ¿verdad? Pero detrás de eso tenés una dinámica grosera de acumulación de reservas. De reservas por parte del Banco de Guatemala. Porque, o sea, el Banco de Guatemala saca dólares de la economía y eso se van acumulando en reservas internacionales, ¿verdad? Pero bueno, de ahí es a lo que... Todavía que lo usaran ahí para invertir, va. Usaran esas reservas. Y es que eso es yo lo mencionaba aquí, de hecho, cuando estaba con Samuel. Y me vas a ir a Guatemala comprando parte de BlackRock. Pues, o sea, a la gente... Y Blue Chips Stock, ¿verdad? A la gente le da miedo criticar o tratar de reformar el marco monetario de Guatemala, pero hay que empezar a pensar. Claro. ¿verdad? O sea, hay algunos países, por ejemplo, cuando yo estaba en Francia y estaba trabajando en el Banco de Inversión, uno de los procesos que se quería fomentar desde ahí era la privatización de la red de distribución de gas de Kazajstán. Interesante, hacer, digamos, la oferta pública inicial, ¿verdad? La IPO de la red de distribución. Interesantemente, ¿sabes quién era uno de los accionistas? O sea, digamos, de todos los accionistas que estaba el Estado. El Banco Central de Kazajstán tenía acciones importantes en... ¿Y a qué voy con esto? De que, ok, bueno... Tenemos una política de acumulación de reservas bastante conservadora, pero tenemos que llegar a un punto, si lo nuestro no es, por ejemplo, buscar a través de competitividad internacional, a través de un tipo de cambio agresivo, si no es eso, buscar otros mecanismos, por ejemplo, usando el balance del Banco Central ring fence, ¿verdad? Aislado, para constituir, por ejemplo, un fondo soberano, ¿verdad? Y que a través de un fondo soberano puedas... fomentar un proceso de inversión en infraestructura, pues pasa en Singapur, ¿verdad? Pasa en los países árabes, pasa... Bueno, este país tiene bancos privados, ¿verdad? O sea, el Estado es accionista de bancos privados y esos bancos no tienen tampoco... Mira, ahí, en ese sentido, o sea, por ejemplo, el banco donde el Estado tiene acciones actualmente, digamos, es un banco que opera... En la banca comercial, digamos. O sea, ahí no hay un mandato claro, pero yo te estoy hablando de crear una institución con un mandato claro de inversión. Bueno, pero Banrural era eso, lo que pasa es que se permitió. Bueno, sí, no, pero es lo que dije aquí también en esta tribuna, que es un neoliberalismo a la Tortrix, ¿verdad? De solo tiro los activos ahí
solo me quedo con el cash yo Estado y después que hagan lo que quieran, ¿verdad? Y eso fue el proceso de privatización, ¿no? Fue lo mismo de los ferrocarriles, ¿verdad? Pero bueno. Tangente también es traído a ustedes por la Casa Himalaya a través de Parismart. Parismart es el hepatoprotector, nos protege el hígado del consumo de alcohol, así que si usted lo consume, igual en moderación siempre, pero la recuperación al día siguiente es mejor, pero lo más importante, su hígado sufre menos los efectos, así que es una buena práctica. Con la primera copa se toma usted la cápsula de Parismart y recuerda adquirirla en Super 24 y en las cadenas de supermercado. Yo quisiera estructurar el resto de la plática con este preámbulo hecho en qué vino Trump a hacer y después ya cómo nos afecta como Guatemala. Es que con vos da para mucho para hablar sobre la economía del país, ¿verdad? Pero lo que quisiera es, digamos, como objetivo que salgamos de aquí entendiendo bien todos, a partir de lo que delineamos en la conversación anterior y que acabamos de resumir, muy a nuestro modo y con varias tangentes, al final de cuentas, ¿qué es lo que Trump hace para romper o acelerar, catalizar, digamos, esta decadencia del orden mundial establecido? ¿Y cómo afecta a Guatemala? Sí, lo hablábamos la vez pasada, que la mente de Trump está en los 70s, 80s, donde viene Japón, mete todos sus carros, todos sus aparatos eléctricos, nos está robando. Compra deuda. Muere el patrón oro, que fue lo que mencionábamos antes en el 73. Con Nixon. Obviamente, esta forma de concebir el mundo es muy anacrónica, ¿verdad? O sea, ya no estamos en ese tiempo. Tenés de un lado a China, que se volvió donde, digamos, todas las cadenas de suministros de la economía de Estados Unidos, en mayor o menor grado, están vinculadas a la actividad económica de los chinos, ¿verdad? Y todo el statu quo de Estados Unidos, cuando China accedió a la Organización Mundial del Comercio, ni se dieron cuenta de lo que estaba pasando, y la economía de los chinos está disparando, sobre todo, digamos, hasta 2014, que ahí hubo una crisis internacional de commodities, ¿verdad? Ahí es donde empezó una tendencia de acumulación de deuda con los chinos, ¿verdad? Porque dado que, digamos, se les estaba acabando todos estos compradores de sus productos, que era, por ejemplo, las economías emergentes como Brasil, que dependía mucho del precio internacional de los commodities, empezaron a empujar el crecimiento económico a través de la acumulación de deuda, ¿verdad? Sobre todo en el sector de bienes raíces, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que viene a afectar aquí Trump, verdad? O sea, lo mencionábamos antes con Kindleberger, ¿verdad? O sea, Trump o Estados Unidos, el Estados Unidos de Trump, está abdicando su rol como hegemón global, ¿verdad? Primer lugar, hablábamos sobre la estabilidad y el hecho de que sea predecible un hegemón. El ataque que está haciendo Trump a las instituciones judiciales, eso va a tener, o sea, eso no lo vas a ver ni en 2, ni en 3, ni en 5 años, ¿verdad? O sea, minar la credibilidad de, sobre todo, las instituciones judiciales de un país como Estados Unidos, eso, en primer lugar, te va a decir, bueno, entonces si en Estados Unidos no tenemos cortes para dirimir las controversias, sobre todo en temas de inversión, ¿a dónde nos vamos? Europa no está a la altura, ¿verdad? Porque Europa debería ser un estado federal donde hay problemas estructurales en la macroeconomía de Europa, entonces Europa no puede ser. Los chinos tienen un sistema que no hay Estado de Derecho, ¿verdad? Es una dictadura. Entonces no lo puedes tener como un partner of choice, ¿verdad? Para tener todo este bien público que es una institucionalidad efectiva, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Y es lo que menciona Rogoff. Rogoff fue un personero importante del Fondo Monetario, creo que fue Chief Economist, si no me acuerdo. Acaba de sacar un libro, hace poco de hecho, sobre entonces, bueno, ¿qué opciones tenemos, verdad? Si Estados Unidos está decidiendo abdicar su rol como el hegemón global, y la respuesta de él, para resumírselo, es que aún no tenemos opciones, ¿verdad? Y para regresar a lo que habíamos mencionado en el episodio anterior, el problema es cuando no tienes un hegemón, como pasó en el periodo entre guerras, hay mucha inestabilidad, hay mucho peligro, hay conflictos bélicos. Y bueno, a eso no es lo que nos estamos enfrentando. Y ahora, para traerlo a Guatemala, es que en Guatemala todavía no hemos tenido una discusión de cuál es el rol que nosotros queremos que el país tenga en el mundo, ¿no? Si queremos... Pero mi pregunta ahí sería, ¿ese tren no zarpó ya? O sea, en cierta forma lo que está haciendo Trump, una sobresimplificación por supuesto, pero es toda la conexión mundial, que no es perfecta.
Y nunca lo va a hacer, ¿verdad? O sea, lo sabemos, ¿verdad? Fukuyama y alrededor de su pensamiento fallaron mucho, subestimando incluso el rol de la geografía, ¿verdad? O sea, lees a Robert Kaplan y queda muy claro que, pues sí, puede haber cualquier conexión de lo virtual, pero las conexiones físicas importan también y te imponen. A menos que de veras haya un paradigma tecnológico distinto que nos permita el transporte de bienes y personas casi que a la velocidad instantánea, como lo sentimos la comunicación virtual. No estamos condenados ya no a pensar en Guatemala mundo, o por lo menos en un rol mucho más acotado, y empezar a aceptar la realidad de este mundo ya otra vez más regional. Producto de lo que está haciendo Trump. El problema es que en esta regionalización nosotros nos cae el 20 porque no podemos salir de Estados Unidos. Es que no podemos. No podemos salir de Estados o sea, otra vez la geografía importa, ¿no? Unidos. No, o sea... Sí. O sea, eso de que Guatemala va a escoger con quién va a hacer negocios, eso es una gran mentira. No se puede. O sea, si fueras Brasil, por ejemplo, ahí sí, sí. ahí sí tenés más leverage. Claro. O sea, tenés capacidad de negociar con barajearse entre China o Estados Unidos, ¿verdad? Pero Guatemala. Y es que a eso voy, ¿verdad? Y mucha gente lo tiene claro. Es que Guatemala, así como está el país actualmente, no tenés mucha aura geopolítica, ¿verdad? Entonces, de hecho... Estás sentado en la mesa de los niños que se comen la plasticina. Sí, exactamente. Y muchas personas tienen claro de que el camino, digamos, de Guatemala para tener un poco más de resistencia al hegemón va a sonar un poco más de soberanía, para ponerlo en términos fachos. Ajá, más soberanía, pero pero de hecho para que Guatemala tenga más soberanía va a sonar paradójico, pero debe tenerla menos. ¿Y a qué me refiero con esto? Con que hay que empujar un proceso de federalización en Centroamérica, porque solo así vas a tener un mercado, tamaño más interesante. Tenés un tamaño más interesante, ya serías una economía que se compara con Colombia, ¿verdad? Que se compara con México. Y digamos, para fomentar un proceso de federalización, el entendimiento de la soberanía aquí está excesivamente cavernario, que no te permitiría, por ejemplo, el hecho de constituir un banco central que aplique, o sea, un banco central para una moneda de Centroamérica, por ejemplo. Eso está fuera de la imaginación de los fachos de Guatemala. Otro, un ejército centroamericano, también. Otro, manejar las relaciones exteriores como bloque centroamericano. Lo único que hay digamos, en América Central, y eso fue de puro milagro, gente como Manuel Ayau, de hecho, tuvo críticas fuertísimas, y si él hubiese tenido un poco más de hegemonía discursiva como la que existe hoy en día por parte de esa gente, no se habría hecho nunca, pero es el mercado común centroamericano. Sí. O sea, Manuel Ayau fue uno de los que se estaba oponiendo a la creación de un mercado común. Y que está en una crisis horrible el sistema. Está en una crisis, pero digamos es un fundamento que ya se hizo. Sí, por supuesto. De hecho, en muchos papers de integración regional se menciona la integración de América Central como un caso de éxito, ¿verdad? Porque teniendo México a la par, obviamente México es una economía muy protegida, pero el hecho de haber creado este mercado común centroamericano permitió de que al día de hoy Guatemala, a los países a los que más exporta son Centroamérica y Estados Unidos, ¿no? Sí. Entonces, obviamente, para poder llegar a esta visión, digamos, de menos soberanía para más soberanía, tenés que... Para tener un peso mundial más grande, tendrías que tener un bloque más grande, y eso solo te le daría la integración centroamericana. Y eso, que no queremos entrar, y de veras no quiero entrar en este programa a destaparlo, en el tema de que ni siquiera hemos resuelto la organización política del país, que es desastrosa. O sea... A eso voy, que tenés limitantes políticas que no... Tenés una tensión étnica. Claramente, tenés tensiones de clases horribles, tenés un sistema en el cual no hay gobiernos locales, o sea, los departamentos, de veras, el gobernador, no importa, no tenés un gobierno de segundo nivel, pasas del municipio de una vez a interlocutar con el Estado nacional. O sea, es terrible, esa gobernanza no está. O sea... Y por no estar, la gobernabilidad en Guatemala es precaria. Ya, digamos, pensar en un bloque centroamericano es todavía... Fíjate, el problema es que ahí, y es lo que no le gusta a los fachos que medio piensan, ¿verdad? Es que ahí tenés que ceder un poco del control político a una tecnocracia que no existe aún. Así es. Que no existe aún. Por ejemplo, en Europa eso es lo que pasa, y es una de las reivindicaciones que tienen los fachos de Europa, ¿verdad? Que, pero ahí está el burócrata francés sentado con el burócrata alemán, con el burócrata español, si querés, que tal vez si lo podrías... o hasta el portugués, si lo querés ver así como en calidad. Que los economistas... Pero se entienden. Sí, no, o sea... Y pueden hacer planes, digamos, estables. Y el problema es que ya en la Unión Europea
otra vez, volvemos a las barreras, a las limitaciones estructurales de la política nacional, ¿verdad? Ahorita ya está empezando a cambiar gracias a Trump, ¿verdad? Que Alemania sacó un presupuesto, bueno, en primer lugar van a anular el freno fiscal que estaba a nivel de constitución, no sé si lo lograron al final. Pero digamos, esa tensión nacional no permite que termine el proyecto de la integración de la Unión Europea y crear un Estados federados de Europa, ¿verdad? Y lo mismo tenés aquí en Guatemala, o sea, ¿cómo resolverías eso que mencionabas, digamos, los gobiernos locales? Que yo soy soy un acérrimo enemigo del sistema de consejos de desarrollo, ¿verdad? Que es una mentalidad de los 90s, del diálogo, de todos participemos, y es que y eso no fue sobre todo para un país de Guatemala que no ha construido todo el entramado institucional. Eso, es que si tuvieras las instituciones y una tecnocracia, tal vez podés pensar en una democracia más participativa, tal vez. Sí. Pero hacerlo sin eso, lo único que estás haciendo es una máquina clientelista que ya tiene por ingobernable. O sea, exacto, y que tiene por default participación de los pecunios. Y entonces ya tiene su propia agenda. Mucha gente critica lo que hace o lo que deja de hacer, ¿verdad? La bancada oficial en el Congreso. Yo tampoco soy apologista, ¿verdad? Pero, o sea, digamos en el sistema actual, ¿cómo creas gobernabilidad, verdad? ¿Cómo la creas? Si iniciando. O sea, tenés un sistema electoral que hiperfragmenta la legislatura, después tenés bolsones que son distribuidos por diseño, ¿verdad? Descentralizado. Entonces, ¿qué haces ahí, verdad? ¿Cómo gobernas? El escaso gasto de inversión maiciado con criterios políticos, eso es, y se disipa. Y es que, otra vez, ¿verdad? Este es un paradigma de la generación de la paz, ¿verdad? De los 90, los que dejaron todo concibieron este sistema de que esto iba a naturalmente fomentar una mayor participación democrática y en mi opinión, y esto sí es poco controversial, pero es una total farsa, ¿verdad? Eso no funciona para un país como Guatemala que, o sea, la democracia, es lo que decía el Abbé Sieyès, ¿verdad? Que fue uno de los precursores de la Revolución Francesa, que hay ciudadanía pasiva y hay ciudadanía activa, ¿verdad? El propósito de un buen sistema debe ser que haya menos ciudadanía pasiva lo menos posible, ¿verdad? Pero si sos ciudadano pasivo, no deberías de tener derecho para participar en la democracia. Pero bueno, esa es otra discusión. Entonces, si no resolves todos los problemas locales, nacionales, o sea, no podés llegar al cuestionamiento filosófico como país de cuál es el rol que querés tener en el mundo, ¿verdad? Sobre todo con Estados Unidos. Y, o sea, pase lo que pase, como ya lo habíamos mencionado, Guatemala siempre va a estar bajo la sombra de Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo jugás con eso? Pensemos en recetas en este momento. O sea, digamos, si lo que está haciendo Trump es debilitando las instituciones multilaterales, abdicando de su rol de hegemón, haciendo que la idea que ya venía de hace tiempo en China, también en Europa, pero creo que el análisis que hacías apunta a que debiera ser China, puedan retar el que sea la moneda de reserva, el dólar, y tener otras alternativas y que otras se conviertan en monedas de reserva y competirle al dólar. ¿Qué efecto tiene eso sobre Guatemala? O sea, en este momento, cuando tenemos un DR-CAFTA firmado que ya no sé en qué queda con el arancel del 10% mínimo que nos pone Trump, ¿y a quién le importa? Eso creo yo, no sé si me estoy equivocando aquí, pero en teoría se va a la Organización Mundial del Comercio. Imagínate. Eso nunca, o sea, es una farsa, ¿verdad? Y entonces ahí los tenés. No, eso puede pasar 10, 15, 20 años en lo que se resuelve. Va. Entonces, la realidad que tenés hoy en día es que sos uno de los países con el arancel más bajo, porque realmente a Estados Unidos no le interesamos. Les vendemos nuestras cositas. Sobre todo lo que te decía, que tenemos balanza comercial deficitaria con Estados Unidos. Sí, digamos, a Estados Unidos lo que les importa a nosotros no es la parte económica. Saben que tienen un montón de gente allá que envía remesas. Hay la intención política de frenar la inmigración irregular. Eso entra en tensión con la matriz económica de Estados Unidos, pero va por un lado. Ajá. Ellos exportan mucho más a Guatemala de lo que importan, tienen un control férreo, digamos, territorial sobre el país, les importa el tema del narco, les importa el tema de la inmigración, tenemos 10% de arancel, que es el más bajo. ¿Hacia dónde vas después con eso, como gobierno de Guatemala en este caso? Ya no digamos como Estado, sino el gobierno de Bernardo Arévalo. El problema es que yo no estoy muy de acuerdo con eso, ¿verdad? Pero esa es la hipótesis bajo la cual está operando el gobierno, ¿verdad? Que
hay que buscar legitimidad con ellos a toda costa porque ellos son los que sostienen el gobierno. Yo no, bajo ningún punto de vista, me trago esto, ¿verdad? Porque Estados Unidos de un día para otro cambian sus intereses, hay un movimiento lobby fuerte, o sea, toda esa gobernabilidad que te está dando Estados Unidos se va a esfumar, ¿verdad? Entonces yo la verdad sí, o sea, rechazo contundentemente esa hipótesis bajo la cual está operando este gobierno, ¿no? Pero lo que te iba a decir es que en uno de los primeros discursos de Trump citaba mucho a creo que era McKinley, ¿verdad? Un presidente de la primera mitad del siglo XX de Estados Unidos. No sé... El que compró Alaska. ¿Ah? El que compró Alaska. Yo creo que él fue el predecesor del primer Roosevelt, ¿verdad? Pero el problema es que cuando tenés esta regionalización, ¿verdad? Esta fragmentación del orden global, entre comillas, vuelve el imperialismo, ¿verdad? Pero el imperialismo es imperialismo no el que viene un funcionario entacuchadito del Fondo Monetario a decirte haga ABC, sino el imperialismo al que yo vengo, tomo el canal de Panamá, ¿verdad? Y el problema es que Guatemala todavía, o sea, por el momento, no tenemos recursos que sean de una estrategia geopolítica significativa para Estados Unidos, pero puede que eso no sea así, ¿verdad? Después, si sigue todo el tema de la ampliación de los recursos renovables, tenés níquel, tenés metales, ¿verdad? Y eso ni siquiera sé si se ha estudiado bien aquí en Guatemala, porque tenés tierras raras. Ese sentido sí la tenés, ¿verdad? O sea, primero, sos el último país de Centroamérica. Eso, precisamente para lo que querés con flujo de ilícitos y inmigrantes, ya significa algo esa posición. Y después está el tema, por lo menos el untapped potential, el potencial, digamos, todavía no explorado. Si el día de mañana se te traban las cosas con México en el istmo de Tehuantepec o el canal. Y el canal de Panamá, que el canal de Panamá no es, digamos, y otra vez aquí es Trump patinando, no es los chinos haciéndose el control del canal de Panamá, es un canal de Panamá que climáticamente entra en crisis de producción de lo que funciona, ¿verdad? O sea, de básicamente lo que te sirve como una ruta, decrece su productividad simplemente por cambio climático. Sí, entonces, sí tenés a futuro, digamos, si puedes decir, no es tan impensado que geográficamente les interese el control territorial de Guatemala a un nivel que todavía no les ha interesado. De hecho, si vas al Museo del Canal de Panamá, yo ahí aprendí que, digamos, una de las rutas alternas que estaba buscando Estados Unidos también, era justo la frontera de Nicaragua con Costa Rica. Y hacer un canal a nivel, ¿verdad? ¿Y sabes qué querían hacer para acelerar la construcción de un canal a nivel? Porque el canal de Panamá no tenés un sistema de esclusas, ¿verdad? Pero querían hacer un canal a nivel ahí en la frontera con Costa Rica, con detonaciones nucleares, ¿verdad? Para hacer toda esta zanja gigantesca. Entonces, por eso es que yo, sobre todo en este punto, sí me opongo mucho a la visión del gobierno, ¿verdad? Porque hasta qué punto vas a seguir dependiendo de la estabilidad de tu gobierno de Estados Unidos, ¿verdad? O sea, Estados Unidos cada día más, ¿verdad? Pero se está volviendo un sistema político súper inestable. Entonces, vos... Pasa que no estás pensando como Estado, pensá como gobierno, digamos... No, pero el gobierno, sobre todo este gobierno, porque no creo que haya, digamos, en los últimos 20 años un gobierno que crea, como te digo, para mí esta es una fe equivocada, que crea depender tanto de Estados Unidos para su gobernabilidad, ¿verdad? Para mí ese es un error, porque en lugar de concentrarte en buscar las fuentes internas de gobernabilidad, ¿verdad? Estás buscando a Estados Unidos que con un cambio de secretario de Estado te puede tumbar todo, ¿verdad? Hasta te pueden invadir el país. Entonces, y otra vez volvemos a lo que ya habíamos mencionado, ¿verdad? Esta es un paradigma de la gente que se formó institucionalmente en los 90, ¿verdad? Que todavía tenés el multilateralismo, de que las relaciones diplomáticas, pero eso, con el colapso, digamos, del multilateralismo, viene el colapso también del respeto del derecho internacional, ¿verdad? Entonces, tenés que buscar fuentes internas de gobernabilidad y el gobierno actual no lo entiende. Tal vez gente de la bancada, ¿verdad? Pero el ejecutivo no lo entiende. Y eso, o sea, bueno, el gobierno se va en 2-3 años, ¿verdad? Pero si lo ves desde, digamos, en un caso contrario, si viene un gobierno que es excesivamente dependiente para mal de Estados Unidos, ¿qué iban a pasar? Migrantes, narcos, la corrupción se va a disparar, va a haber una impunidad absoluta, sobre todo en tema de abuso de derechos humanos, ¿verdad? Entonces, o sea, si el Ejecutivo hoy quisiera hacer una reflexión más de estadista a largo plazo, es cómo yo genero
gobernabilidad de lo interno, ¿no? Sobre todo en un mundo cambiante. Pero ahí es donde siento que se comen los incentivos por el calendario institucional electoral de Guatemala. O sea, Arévalo ya no va a conocer otro presidente que no sea Donald Trump. Y efectivamente, por no tener una, ¿cómo te diría? Una interlocución institucionalizada con Estados Unidos construida antes, y Estados Unidos estando en el estado en el que está, le tienen pavor efectivamente las redes MAGA que pueden... O sea, la gente cuando nos enteramos de que Marco Rubio iba a ser el secretario de Estado, como que un relief, pero no se acuerdan que Trump tuvo 3, 4 secretarios de Estado en su primer periodo, ¿verdad? O sea, claro, estamos a que despidan de Marco Rubio de que hayan abusos de derechos humanos aquí en Guatemala. A eso estamos. Así es. Y, o sea, lo peor es que el gobierno trabaja bajo esta hipótesis. Sí. O sea, es inadmisible, pero... Y ese es su fundamento, digamos. Me imagino yo en el momento, no lo sé, pero me imagino que en su momento el cálculo que habrá hecho en su momento el equipo que está ahora en el gobierno y que designa la política internacional era que los demócratas iban a tener la reválida en las elecciones, cosa que... Por eso, pero y era una moneda al aire completamente. Es increíble de que... Pero creo que se operaba bajo esa idea. No, pero a vos no te parece inaudito que sabiendo lo que pasó con la CICIG, se siga operando bajo esa hipótesis. O sea, entonces no estamos aprendiendo. Pero fue desde el inicio. Desde el inicio, si te das cuenta, o sea, yo no veo que haya habido nunca un plan, por ejemplo, para sacar a Consuelo Porras. El plan siempre... O sea, te pueden decir cualquier cosa, pero lo que se ve es que el plan siempre fue llegar trastabillando al 2026. Y eso es lo que está sucediendo. Y para volver, digamos, al tema... Con un gobierno que era muy distinto a los demás en el sentido que depende, para la gobernabilidad, la legitimidad. Cuando sos Yamatei y usas otro tipo de palancas, la legitimidad te vale muchísimo menos. No, y es que, o sea, y lo han mencionado medios como Plaza Pública, ¿verdad? O sea, hay un desinterés total de volver político el tema de Consuelo Porras, ¿verdad? No le mando la invitación, sí, Consuelo Porras contra la democracia. No, es que esa no es la vía, o sea, la gente tiene que entender desde un punto de vista político por qué Consuelo Porras está haciendo un daño al país, ¿verdad? Uh-huh. Y el problema es que se enmarca tanto como una lucha entre el partido y el ejecutivo que ya la gente se aburre, ¿verdad? La gente se aburre, entonces... ¿Y el MP, el ejecutivo? Sí, o sea, yo vivo en México, ¿verdad? Y te das cuenta como la maquinaria electoral que hay ahí para manejar no solo el tema puramente político de negociación, sino también al estructurar el tema de las narrativas. O sea, López Obrador pasó 6 meses bombardeando al Poder Judicial hasta que logró y hasta que volvió una realidad política con aprobación popular, una reforma judicial que puedes criticar a lo que querrás, pero es el proceso político que el Ejecutivo no está haciendo, ¿verdad? O sea, ¿vos escuchaste alguna vez al presidente hablar, por ejemplo, del caso de Maluf, de este descuartizador? Nunca. Y lo peor es que este son el tipo de cosas que visibilizan los problemas de la justicia en Guatemala, el problema del MP. Uh-huh. O sea, liberar Marero. ¿Por qué Bukele sí lo puede hacer? ¿Por qué López Obrador aquí? ¿Por qué no tenemos, digamos, esta lógica política de hacer los problemas cotidianos un problema político, ¿verdad? ¿Por qué no podemos articular esto? Pero como te digo otra vez, lógica de los 90, ¿verdad? De yo resuelvo en los grandes foros los problemas nacionales, diálogo, bla, 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 pero eso, un país como tenés como Guatemala no funciona, ¿verdad? Y Yamatei y esta gente lo que hace es dinero y con eso consiguen gobernabilidad, pero ni ellos ni el actual gobierno se ha preocupado por politizar a la gente, ¿verdad? No. Y eso es el fundamento de una democracia. Y sí chirría con este gobierno que sí depende, obviamente. O sea, ¿cómo vas a...? O sea, dejate el problema institucional de tenerle un partido y presentarte en la papeleta. ¿Cómo vas a aspirar si la gente no está entendiendo la historia que vos querés? Es que ni siquiera que la quieren contar, que no están contando. O sea, ¿por qué al presidente le cuesta tanto salir un día en la mañana de una noticia de agarrar un juzgado de donde sea? A ver, miren, el juez liberó a 4 mareros y lo hace semana a semana, sí. semana a semana. ¿Por qué le cuesta hacer tanto eso? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué López Obrador sí lo hizo y por qué él no? Porque tiene un recato, entiende él, que lo dignifica. Pero sí, no, yo estoy completamente de acuerdo. Sí. Yo estoy subido en ese tren. Pero regresando, ¿qué se puede hacer verdaderamente? ¿Cuál sería la agenda de Guatemala? Hoy escuché a la ministra de Economía que con el pliego que le tiró Estados Unidos o las barreras no arancelarias, ¿cómo se está trabajando? Es una buena agenda.
Sí. sin duda. Sí, Independientemente sí, de quién la puso encima, pero la agenda de competencia y competitividad son buenas agendas. O sea, el tema de infraestructura, fortalecimiento de las instituciones de justicia, de modernización de todo lo que es el aparato de gobierno para que los trámites sean menos engorrosos y más objetivos, o sea, menos políticos y discrecionales. Todo eso es una fantástica agenda. Lo que siento yo es que lo venden todavía bajo la idea que ha manejado el sector privado tradicional de que el gobierno tiene que estar peleando para que el arancel en Guatemala baje a cero. Va a bajar a cero cuando Trump decida que se le baja y se le llega a cero a todos los países. Exactamente. Pero, digamos, es irreal pensar en eso, que es el objetivo en este momento. Pero ellos dicen que esa es la línea de trabajo que están haciendo. Otra vez, me parece que es una agenda país correcta, pero eso no es suficiente. No. Haceme una crítica. Te voy a pedir una crítica constructiva. Yo no pido eso porque solo pido crítica, ¿verdad? Pero realmente porque te lo estoy pidiendo es ¿qué debería estar haciendo en este momento el gobierno ante la emergencia de Trump y lo que está haciendo, que básicamente, repasemos, es debilitar a las instituciones de gobernanza mundial, poner la idea de que el dólar puede estar en cuestionamiento como moneda de reserva y regionalizar al mundo, ¿verdad? Separar esas cadenas de producción van a tener ahora una lógica mucho más regional y de aliados políticos de las grandes potencias que la que tenía antes de integración. Sí, mira, digamos, y en ese sentido, de hecho, el gobierno sí toma un paso adecuado ahora con el tema de los ingenieros de Estados Unidos y con el puerto. Pero otra vez, o sea, no es suficiente porque esto no es un ejercicio, o sea, no diga, sí es un ejercicio soberano, ¿verdad? Pero no hay una lógica estadista soberana que subyace. Es como que gringos háganlo y... Es como gestión de los gringos, o sea, nada más. Pero no puedes hacer eso. Entonces, ¿qué debería hacer el gobierno? Primero tenés que generar una agenda de infraestructura nacional, pero con una lógica económica. O sea, lógica de un modelo económico. ¿A qué me refiero con esto? Y esta es una crítica, ¿verdad? Por ejemplo, todo el portafolio de proyectos que actualmente tiene la NADIA, ¿verdad? Que es la alianza, la institución de APPs en Guatemala. O sea, los mirás y tratás de como formar un rompecabezas de cuál es la estrategia nacional que está... Detrás de eso, ¿cuál es el objetivo? ¿Qué estamos buscando aquí? Tenés lo que hay son edificios de Estado acá, un puerto seco acá. Hay negocios. Sí, pero es que la responsabilidad del gobierno, si se dice reformador y progresista, es, bueno, yo como estadista, voy a tener una agenda nacional de infraestructura porque yo quiero que el país sea así frente a Estados Unidos. Entonces, para hacer eso, lo primero sería, ¿qué querés hacer? Digamos que en este caso... ¿Qué país querés ser, bueno? ¿Qué país querés ser? Sí. ¿Qué modelo? Sí, o sea, por ejemplo, un ejemplo clave que eso... ¿Quieres ser un país basado en servicios de turismo y atraer ese tipo de inversión? ¿Quieres ser un país industrial? ¿Quieres un país exportador? Sí, cabal. Exportador primero, si quieres ser un país exportador. Después de eso, ¿qué tipo de exportaciones? Y te lleva a la discusión de qué sectores son los verdaderamente estratégicos. ¿Y qué proyectos de infraestructura me van a habilitar eso? Exacto. Y después entonces te cae eso en proyectos de infraestructura. Sí. Y eso te obligaría a pensar en las instituciones que lo tienen que hacer. Exactamente. Y después tenés la labor política de yo voy a formular una iniciativa de ley para lo que sea, ¿verdad? Y la llevo al Congreso y busco los votos, ¿verdad? No solo la voy a tirar ahí al Congreso y que la bancada vea cómo se soluciona, ¿verdad? Martillo el mensaje políticamente para hacerme fuerte de la gente que me hizo ganar y tener eso movilizado. Después eso se vuelve presión sectorial y ahí ya le puedo torcer el brazo, pensar, si quieren aspirar a torcerle el brazo a los cleptócratas del Congreso. De eso se trata, ¿verdad? Te pongo un ejemplo claro. Emiratos Árabes Unidos, ¿verdad? Tenés un país que descubrió, se independizó del Reino Unido, porque era un acuerdo de asociación, pero era una colonia del Reino Unido hasta los 70s. Un par de años después descubrieron el petróleo. Y bueno, vivieron del petróleo hasta finales del siglo XX, ¿verdad? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Se dieron cuenta? Hubo, como te digo, esta reflexión de qué tipo de país queremos ser. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Comenzaron la aerolínea Emirates, ¿verdad? Comenzaron el operador de puertos más grande uno de los más grandes del mundo, que es DP World. Y crearon todos estos proyectos gigantescos de infraestructura. Tenés un aeropuerto gigante, tenés un puerto gigante. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Turismo. Tenés turismo, pero también, y es especialmente el Emirato de Dubái, ¿verdad? Porque como son 7 emiratos, Abu Dhabi es el que tiene el petróleo, pero Dubái no tiene petróleo. Crearon un hub logístico de toda la región, con la base de estos proyectos de infraestructura, que son el puerto gigantesco, el aeropuerto gigantesco, y a la vez, como es un pensamiento integral, ¿verdad?
crearon una aerolínea con propiedad del Estado que es Emirates, ¿verdad? O sea, todo está... Que la miras en la camiseta de los clubes europeos. Exactamente. Y obviamente detrás de eso hay, digamos, un drive geopolítico de posicionar la marca país, ¿verdad? Pero a eso me refiero. O sea, los Emiratos Árabes Unidos tenían claro de que yo quiero hacer de este país no dependiente del petróleo, sino un hub logístico. Lo pensaron, ¿verdad? Crearon todos estos instrumentos de política pública para habilitarlo y los proyectos de infraestructura. Pero hay una lógica integral de todo esto. Claro. O sea, yo quiero... La matriz económica es esta. Tengo en este momento este activo que es el petróleo. Ese es finito, ¿se va a acabar el petróleo o vamos a encontrar formas más eficientes de energía? Me hace susceptible a los precios, lo que Exactamente. Sea. Entonces, ¿cómo me hago fuerte con esto? Y lo traslado a otras fortalezas que estoy creando yo mismo, ¿verdad? Porque, otra vez, es mentira que el desarrollo económico se da en el vacío y se da por la mano invisible. O sea, los casos son muy claros. Y aquí en Guatemala lo que ha faltado precisamente es esa visión de qué tipo de país quieres ser. Con las limitaciones que tenés. El problema es que ese espacio donde tenés esa discusión de qué país queremos ser ha sido copado, usurpado, ¿verdad? Sí. Por vividores de privilegios, ¿verdad? Por los que viven del descreme nada más de este sistema. Entonces ahí es donde... hacer commodities, exportar pobres, que manden remesas, estimule el consumo. Centros comerciales. Centros comerciales. Va. Entonces, pensemos. Y no tenemos que dar aquí conclusiones, pero usando ese ejemplo que usaste muy claro de los Emiratos Árabes Unidos, ¿cómo harías en este momento en Guatemala para...? Porque dijimos, todo era en abstracto, una agenda de infraestructura pero empecemos a ponerle un poco de nombres a eso. ¿Qué deberías de pensar en este momento donde Guatemala tiene esos activos fuertes que pueden servirle para construir ese futuro? Mira, un ejemplo claro, que este gobierno sí ha hecho, sobre todo hay gente, yo conozco a las personas que han estado detrás de esto y sí hay un push fuerte, digamos, a nivel tecnocrático, de hacer esto una realidad. Obviamente esto toma muchísimos años, ¿verdad? Pero es el tema del ferrocarril en Guatemala. Pero otra vez, ¿verdad? No basta... El ferrocarril no es es un instrumento. O sea, claro, pero es que de ahí... es que sea un país con buenas conexiones para poder ser un hub logístico o que pueda ser también un país de un destino turístico atractivo. Que haya un canal de puerto a puerto en Guatemala. Pero eso no, o sea, el tema del canal, ¿cómo era? Interoceánico, que ni hablar de eso, ¿verdad? Pero esto tiene que ser empujado por el gobierno. Bueno, era un proyecto tal vez que se miraba... sí, por eso. Pero la idea al final de conectar... Sí. O sea, a nivel de concepto, sí. Pero es que cuando hablas con los personeros te dicen... La ventaja de esto es que no está metido el gobierno y es 100% privado. No sé en qué planeta viven, ¿verdad? No, pero eso nunca funciona así. Eso no funciona así, ¿verdad? Nunca funciona así. Y no funciona a cualquier escala. O sea en su momento mandar un hombre al espacio, después mandarlo a la luna, son empréstitos nacionales, necesitas del concurso del Estado. Y en su escalita en Guatemala, conectar un puerto al otro de una forma hipereficiente es un proyecto de Estado. Y otra vez, ¿verdad? Volvemos a esta discusión filosófica de no hemos tenido la discusión del país o, digamos, este gran diálogo nacional, si lo querés llamar así, de qué país queremos ser, ¿verdad? Por eso es que como no tenemos claro esto, empiezan esto de que sí no necesitamos al Estado, sí de que hago mi proyecto acá, sí de que quiero empezar a exportar aparatos médicos, ¿verdad? O sea, porque no ha habido esta discusión política que debería hacer el presidente, ¿verdad? Si se jacta de ser estadista, incluso para desmontar esos medios del Estado que son sentidos y tienen su razón de ser en muchas capas de la sociedad. Sí, o sea, un Estado que es objetivamente pequeño, históricamente incluso puedes ver las causas de por qué ha sido siempre pequeño. Es lógico que haya capas de la sociedad que sean muy escépticas de lo público. No, claro, pero eso ha sido brainwashing, ¿verdad? No, por eso, pero ¿cómo lo evacuas? Con un diálogo. Lo evacuas verdaderamente. Y educación. Por supuesto. Sí. Con formación, pero también tenés que tener esos espacios donde se libere esta atención. Por ejemplo, pero no. O sea, lo que te daría la tribuna de un gobierno precisamente es sentar. O sea, si los pueblos indígenas organizados, no romantizo eso porque y aquí tanta gente lo hemos tratado, pero básicamente es una premisa que fue cierta. Si los pueblos indígenas organizados evitaron el golpe de Estado y tomaron un lugar como actor, eso lo deberías haber podido potenciar precisamente para sentarlos en la mesa con los poderes que ellos tienen de movilización, masa social y poder tener estas discusiones de por qué ellos también son escépticos de lo público, por ejemplo, desde una lógica muy distinta a la que tienen la lógica de los que viven del descreme de la economía nacional. No, y ponerte a dialogar con ellos para entender
O sea, es que a mí esta lógica que es muy prevalente, digamos, en el sector privado de Guatemala, de que, es que ellos no quieren el desarrollo. O sea, y había un tuit de eso que me mató de la risa, ¿verdad? Yo quisiera poner una mina a cielo abierto a la par de tu casa a ver qué harías vos, ¿verdad? Pero, digamos, el hecho de habilitar estos canales, esta reflexión nacional, ¿verdad? Es lo que permitiría, por ejemplo, llegar a un punto donde, ok, bueno, ¿cuáles son los problemas que usted identifica en la construcción de infraestructura y cómo los podríamos resolver? O sea, no le gusta por el ambiente, no le gusta por las cuestiones distribucionales, que no le reparte nada. No, ¿por qué es concretamente que no le gusta, ¿verdad? Entonces, a través de este canal ya habilitar todas estas fuentes de conflictividad social y permitir la construcción de nuevos proyectos, ¿verdad? Pero para volver al tema del ferrocarril, ¿querés construir dos hubs logísticos de los dos lados del océano, ¿verdad? Y digamos, necesitas una línea férrea para eso. Champerico, Quetzal, conectarlo con Izabal, ¿verdad? Sí. Conectarlo con Puerto Vallarta y Santo Tomás. Exactamente. Bueno, el gobierno ya lo está empezando a hacer, ¿verdad? Pero es que no solo se trata de hacerlo a un nivel tecnocrático o digamos, de política pública, sino tiene que haber un push político. Sí, claro. Porque sobre todo teniendo en cuenta que mucho de la vía está invadido, el derecho de vía nunca fue protegido a lo largo de estas décadas. Entonces, como te digo, reflexión nacional, ¿qué país quiero? Bueno, quiero un país experto en logística, por ejemplo. En servicios logísticos, que Amazon venga a poner aquí un depósito para que sea conexión con Miami, etc. Ok, bueno, tengo claro que yo quiero ser el país que provee servicios de logística en toda la región. Necesito puertos, necesito ferrocarriles, necesito gente, ¿verdad? Entonces, ok, para desarrollar el puerto de Santo Tomás de Castillo, Puerto Quetzal, que el modelo como está actualmente funciona, probablemente no. Entonces, ¿qué podemos hacer? No sé, tal vez hacer una corporatización del puerto, ¿verdad? ¿Qué es corporatización? Volverlo una sociedad anónima, donde el Estado tenga la mayoría, ¿verdad? Y el control. Crear un regulador, ¿verdad? Un regulador independiente que supervise todo la operación. Y eso precisamente por tu desmedida participación. Potencialmente, bueno, yo veo sinergias con un operador internacional, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer una emisión en la bolsa local de 10, 15% de las acciones, ¿verdad? Entonces, tengo en la junta directiva gente del Estado, ¿verdad? Representantes del Estado, pero también hay gente del sector privado que tienen interés económico que esto funcione, ¿ok? ¿Qué necesito para eso? Necesito una ley, ¿verdad? Una ley que me permite corporatizar todos los activos del puerto. Tengo que ir al Congreso. Primero hacer la ley, ¿no? Después ir a pelear los votos. Pero, o sea, te das cuenta de cómo es una pirámide inversa, que todo empieza, digamos, con un fundamento de qué es lo que verdaderamente quiero hacer. Y eso, la base superior de la pirámide, que es esta reflexión de la que hemos hablado, no se ha hecho en Guatemala. Y el liderazgo, y no hay nadie en el país que sea capaz de hacerlo bien si no es el Estado, ¿verdad? Porque vos sabes bien, y yo creo que esta plataforma también está de acuerdo con eso, que yo no creo en esto de el sector sindical, el sector privado, yo no creo eso, ¿verdad? Porque eso es lo que ha, digamos, generado toda esta fragmentación de la gobernabilidad en Guatemala, el pensamiento, digamos, garitero, corporativista, garitero, de representación, porque no, o sea, pero este diálogo, digamos, o esta reflexión tiene que ser articulada por el poder político, ¿verdad? ¿Y quién es el representante del poder político? El presidente. Pero sobre todo un presidente que entró por la épica, que estaba de veras en el lugar para poderlo hacer. Pero bueno, ojalá que pongan atención. Pero bueno, si no es ahorita, ahora, digamos, para extraerte un poco de lo coyuntural, ¿verdad? O sea, el gobierno actual se va a ir, vamos a tener un nuevo gobierno que probablemente sea reaccionario a lo que está pasando ahorita. Entonces, ¿verdad? Nosotros, ¿qué es lo que verdaderamente, o sea, nosotros como clase desocupada que tiene la capacidad de realizar estas reflexiones, o sea, ¿cuál debería ser nuestro rol? Y ahí es una interrogante, ¿verdad? Pero tenemos un rol a jugar. No, y es difícil. Otra vez hablaba con alguien que me decía, este es el peor gobierno de la historia del país, y yo le decía, fuck. Por lo menos del 85 para acá yo creo que incluso es el mejor. Lo que pasa es que es el más decepcionante probablemente por las posibilidades que había de acá. Exactamente. Entonces creo que el rol que estás diciendo vos en este momento sería primero superar la decepción y organizarnos precisamente porque lo que necesitamos aquí en este país es más reformismo, no menos. Sí. Y un mejor reformismo, un reformismo de mayor calado, no una gestión meramente de... O sea, todo el tiempo que se ha perdido... Este programa no versaba sobre esto, pero lo tiene que tocar. Esa tensión MP y gobierno no se trata de sacar a Consuelo. Se trata verdaderamente de poder gobernar. Y la señora lo que te ha impedido, o sea, si la cambias en el 2026 es ¿cuántos años
Dejaste de gobernar por estar en medio de este pulso en el cual tenés a tus cuadros administrativos, políticos, con una psicosis de que van a ser criminalizados. Todas las decisiones que tienen los cuadros de la burocracia, la endeble burocracia guatemalteca, con el miedo a ser criminalizados. Y lo más peligroso es la criminalización de la oposición política. Necesitas... O sea, sí. Puede salir Consuelo, pero puede llegar otro facho y claro. lo mismo. Pero no solo eso. Criminalizando la Estos oposición diputados política. son terribles, pero, o sea, otra vez, la premisa que aquí teníamos era con los cabales en este país, con los buenos, no alcanza. Entonces necesitas de los arrepentidos. Y si esos arrepentidos son víctimas del chantaje que les hace el MP, y cuando digo eso no los estoy diciendo que son pobres hermanitos de la caridad, pero... Si hay una alineación de principios y un objetivo en común, está bien. Pero la otra cosa que también quería mencionar, y es... O sea, no sé cómo lo vas a tomar vos, ¿verdad? Pero es... Si algo nos ha enseñado este gobierno es de las consecuencias graves de tenerle miedo al conflicto, ¿verdad? Obviamente uno no tiene que buscar el conflicto porque eso tiene un costo, las guerras no son gratis, ¿verdad? Pero no hay que tener, la paz no debe ser a todo precio, ¿verdad? Claro. Porque la paz a todo precio te tiene un país como Guatemala. Sí. Parado, la normalización del sufrimiento de mucha gente, ¿verdad? Y la muerte de la esperanza, ¿verdad? Sí, va de la mano de la paradoja poperiana de la intolerancia. Si esta gente, al final de cuentas, son intolerantes por formas pacíficas de vivir, entonces tienes que subir los puños. Y bueno, esa debería ser al menos el aprendizaje que deberíamos de capitalizar como sociedad de esto de tenerle miedo al conflicto tiene consecuencias graves y así no vamos a progresar, ¿verdad? A punta de consenso y de diálogo. O sea, hay que tomar decisiones ejecutivas con legitimidad democrática, ¿verdad? Porque tampoco se trata de el modelo Bukele, ¿verdad? Sino crear los mecanismos institucionales donde las decisiones se puedan tomar, ¿verdad? Aunque haya gente que no le guste. Sí. O sea, reformar la Constitución para hacerla menos corporativista va a haber gente que no le va a gustar. Claro, hay que hacerlo, por supuesto. Hay que hacerlo. Porque si no, no puedes avanzar, ¿verdad? Sí. No puedes desandar las reformas terribles que hiciste en los 90s. Va a haber ya sabemos de quiénes. Y o sea, hablas hoy de reforma constitucional y se te vienen todos encima, ¿verdad? Pero si no es hoy, ¿cuándo? Y es que hemos dejado lo público tan descuidado que estás llegando a un punto. Yo no soy partidario, digamos, de las revoluciones, pero aquí casi que tenés que hacer un borrón y cuenta nueva, por lo menos en el diseño institucional. Es que todo lo echaste a perder. Estados Unidos nació de una revolución, ¿verdad? Claro, no, es que eventualmente las necesitas. Sí. Las necesitas. No, yo el tema es porque no veo esa claridad y esa poder constituyente. Y por eso es que le tengo pánico es que mira, en este momento a Guatemala. O sea, tocas, por ejemplo, la Constitución, así como están las fuerzas políticas. Ahorita no. Exacto. No, ahorita no, pero... Pero tenés que construir y acumular fuerza para Vos mencionás eso del poder constituyente, pero eso, como el libre mercado, eso no nace de la nada, ¿verdad? No, pues, se crea. Eso lo creas, tenés que politizar a la gente, tenés que generar las condiciones donde lo cotidiano se refleje como una consecuencia de lo político, ¿no? Sí, yo soñaba, digamos, con una presidencia tipo Cincinato, un tipo que demostrara que podía ostentar grandes poderes, pero que tuviera el suficiente recato para no perpetuarse. De Gaulle, ¿va? Sí. El general de Gaulle. O sea, Mayo del 68 francés, un militarucho de cualquier país, digamos, con problemas institucionales, se perpetúa en el poder y no se va y no se va. Él, o sea, bueno, manifestaciones del 68, un referéndum, renunció, se fue. Y quedó como un gran, o sea, digamos, la figura de la... Un Cincinnati moderno, sí. Sí, exactamente. Pero bueno, eso solo lo puedes habilitar, digamos, si creas este poder constituyente. Pero alguien tiene que empezar, ¿no? Alguien tiene el liderazgo político. Eso no es, vamos a reformar la Constitución cuando las condiciones se den. Las condiciones nunca se van a dar. No, hay que crear nunca esas se van a dar las claro. condiciones. Entonces, pero bueno, otra vez apelamos, ¿verdad? ¿Cuál es el país que queremos tener? ¿Cuál debería ser? ¿Cuál es el país en el mundo que queremos tener? Y de ahí viene, digamos, por decantación, por derrame, todas las reflexiones que vienen después, ¿verdad? Pero eso todavía no lo hemos tenido y hay que decirlo, y hay muchos obstáculos de grupos privilegiados que evitan que tengamos esta discusión. Por eso es que siempre hay un esfuerzo bastante nefasto de deslegitimar toda organización colectiva, ¿verdad? Porque toda organización colectiva 2015, ¿verdad? O lo que pasó en 2023, habilita este espacio de reflexión nacional, ¿no? De cuál es el país que verdaderamente queremos y cuál es el sistema político que nos va a ayudar a llegar a ese país que queremos, ¿no? José Luis, se nos acabó el tiempo.
Pero creo que vos y yo deberíamos seguir con esta serie, así que colguémonos de las veces que venís aquí a visitar tu tierra para seguir en esta línea. Te lo he dicho, a mí me gusta más este formato, sobre todo para extraer ideas tuyas, que tu cuenta de Twitter. Igual la pueden ver, @lasmuchedumbres, pero creo que precisamente más allá de lo incendiario, hay verdaderamente una élite que se está formando en este país y que puede ponerse al servicio precisamente que nos ayuden a los demás a aclarar ideas y a facilitar estos diálogos nacionales. Provocando, pero también proponiendo. Así que, ya sabes, esta es tu casa. Bienvenidísimo siempre. Y a ustedes, pues, vamos a seguir con la serie, obviamente, de Este mundo está cambiando y está cambiando el orden mundial. Así que los que no habían visto estos programas, este es el episodio 4 de esa serie. La continuaremos con otros especialistas, cada uno en su ramo, de lo que esté tocando en este momento, en la época, ir desmenuzando. Así que hasta la próxima, ya saben, bienvenidos siempre aquí a Tangente. Suscríbanse en todas las redes, nos ayuda bastante con el algoritmo. Comparta el contenido y quédese en la sintonía de Tangente durante toda la semana.